Buenas tardes a todos. Yo soy el presidente de la Fundación Pia Gelleche y tengo hoy el honor de presentar a nuestros invitados. Empezamos por la doctora Elia Martínez, que es la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que presentará luego el libro que venimos hoy a introducir, el doctor Enrique Benito, que es su autor. Y nos acompaña también don Jacinto Batis, el doctor Jacinto Batis, que es patrono de la Fundación Pia Gelleche y también siempre presente en nuestras conferencias. No me corresponde a mí presentar el libro, solo decir que es un libro fantástico. Yo diría que nos abre dos puertas súper interesantes. La primera es a la personalidad desbordante y a la biografía desbordante de su autor, doctor Enrique Benito, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado en conferencias o han oído en entrevistas, y también a su transformación de un eminente oncólogo a un destacado paliativista, ¿no? Y es en esta faceta donde a nosotros en la Fundación, que es nuestra misión divulgar la cultura paliativa, formar profesionales y promover proyectos que expandan esta mirada diferente de la medicina, es esta transformación la que nos parece que es muy interesante porque refleja algo que estamos todos buscando, traspasando de la medicina tecnificada de los últimos 30-40 años a mirar a la enfermedad de otra manera y sobre todo mirar al enfermo desde el punto de vista de su calidad de vida cuando tiene una enfermedad seria. Bueno, sin más, yo me retiro y doy la palabra a la doctora Elia Martínez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, yo vengo representando a SECPAL, que ya saben ustedes que es la casa de los paliativistas en nuestro país, de las personas que estamos potenciando y desarrollando los cuidados paliativos, tratando de que lleguen a todas las personas que los necesitan, que además hace falta que demos fuerza. Para mí es la segunda vez que tengo la suerte de presentar el libro con el doctor Enrique Benito. La primera vez allá por febrero de este año, que lo hicimos en el Colegio de Médicos de Madrid, era la primera presentación. Yo dije al principio, no sé si a Enrique le gustó o no le gustó, que este libro era una autopsia en vivo, que él se abría en canal y nos contaba, nos transmitía todas sus experiencias para que nosotros pudiéramos aprender y acercarnos al proceso no solo de la muerte, sino también del acompañamiento en la enfermedad incurable, en la enfermedad grave, que los médicos, antes lo hablábamos con Jacinto, y todos los profesionales sanitarios van a tener inevitablemente que afrontar a lo largo de sus trayectorias profesionales. Y es que miren ustedes, el envejecimiento y la cronicidad a día de hoy están aumentando exponencialmente. Sin embargo, a su vez, la ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo vertiginoso y nos están empezando a dar una sensación que está construyendo en ciertas personas una especie de delirio de inmortalidad o de como que la muerte, la enfermedad no fuera con nosotros. Y esto no es así. Los enfermos siguen enfermando, valga la redundancia, y siguen padeciendo situaciones que comportan un enorme sufrimiento, ¿no? Y por supuesto la gente se sigue muriendo, ¿no? Eso es evidente, todos lo sabemos, ¿no? Entonces yo cuando pienso en este libro, y por cambiar un poquito la perspectiva de lo que he hecho en otras ocasiones, veo constantes referencias al cuidado y a la palabra cuidar, ¿no? Una palabra que es tremendamente importante para nosotros que hacemos cuidados paliativos, ¿no? Y es que es verdad que me lleva directamente a reflexionar sobre la ética del cuidado. Aquí tenemos al doctor Jacinto Batis, un experto en bioética. Y es que esta ética del cuidado precisamente se esfuerza por fundamentar la respuesta ética ante la vulnerabilidad. ¿Qué más vulnerabilidad podemos tener que una persona que está sufriendo una situación de no curabilidad? Esa persona y su entorno, esa persona
y los médicos que la atienden y los profesionales sanitarios que a veces nos quedamos sin palabras y sin argumentos para poderles atender. En este libro tenemos la suerte de recoger muchos elementos para poder atender a estas personas y para poder, diría yo, fundamentar la ética del cuidado, ¿no? Una ética que está en vías de desarrollarse, que hace 50 años probablemente no hubiéramos hablado de ella, porque el cuidado se llevaba muy bien a cabo en los domicilios, porque había siempre gente cuidando de los pacientes y no hacía falta llevarlo a los hospitales. Pero la situación ha cambiado, la situación de la sociedad ha cambiado y el cuidado ha tenido que ser transformado. Esto es un hecho que es evidentemente. Cuando hablamos de la ética del cuidado, hablamos de la adquisición de virtudes como la compasión, de la que tanto nos ha hablado y nos ha enseñado el doctor Benito, que es algo que es absolutamente esencial en la relación con los pacientes. La compasión es algo que nos pone a funcionar, nos pone a trabajar para poder ser capaces de aliviar el sufrimiento. También la ética del cuidado tiene algunos personajes dentro de su fundamentación, como Paul Ricoeur, que nos habla de la ética narrativa. Y la ética narrativa se ve mucho en este libro tuyo, Enric. Nos cuentas el relato de los pacientes, el relato tuyo personal, que te lleva a sufrir esa transformación. Vemos todo lo que acompaña a esa persona para llevar a cabo las acciones que lleva a cabo. Y también en otro de los fundamentos de la ética del cuidado tenemos el concepto del rostro, la persona que tenemos delante, a la que tenemos que hablar, a ser posible, con la mayor simetría moral que tengamos en nuestra mano y a la que tenemos que ofrecer nuestra ayuda. Ese arte de cuidar requiere actitudes que la verdad es que son imprescindibles, son sencillas, pero son difíciles de adquirir, muy difíciles de adquirir. Y es que son tan difíciles de adquirir que no las podemos aprender de ninguna forma haciendo un máster, haciendo un curso o haciendo cualquier tipo de formación. Solo las podemos adquirir estando frente a otro ser humano. Esto es importante. Solamente las podemos adquirir de esta manera. Y mirad, a mí en el libro me hace ver constantemente una serie de virtudes de la ética del cuidado que expone de una manera brillante Esther Busquets, que es enfermera, y es enfermera, pero de las que dicen que el cuidado tiene que salir de la enfermería y tiene que ir a otros lugares de la sociedad, no solo a las disciplinas que se encargan del cuidado de los enfermos, sino a la propia sociedad, a ustedes tiene que ir el cuidado. El cuidado debe ir a todos nosotros porque todos somos, a su vez, receptores y dadores de cuidado, todos debemos serlo. Esas virtudes son las que voy a enumerar a continuación y van a ver ustedes que van a estar muy presentes en el libro. La primera de ellas es la disponibilidad. Cuidar no puede someterse al imperativo de las agujas del reloj. Dicen que el alma indisponible no conocerá nunca la felicidad. Así lo dices, Enric, tú en el libro. Uno de los pilares de la relación clínica es la disponibilidad, que es incorporar al otro, a la persona que tenemos delante, en nuestra propia vida, en nuestra propia biología. La segunda virtud es la veracidad. Dices tú textualmente, la verdad nos hace libres. Cuando la verdad entra en una habitación, lleva consigo la paz. La verdad es que la veracidad, que nos ha constituido una problemática en la atención a los pacientes, porque viene del paternalismo, ¿no? El paternalismo médico trataba a veces de evitar ciertas informaciones hacia los pacientes porque creíamos que con eso les protegíamos, les hacíamos menos daño, ¿no? Es uno de los aspectos más controvertidos de la ética del cuidado, sobre todo cuando lo que escuchan nuestros pacientes no es lo que realmente quisieran escuchar, a pesar de que eso les pueda ayudar. Por otra parte está la competencia, que es una virtud indispensable, lógicamente. Si no me conformo, decía el doctor Enric Benito, he hecho un máster de cuidados paliativos en Barcelona, pero es que eso no me ha sido suficiente. Yo veo que hay más, que hay espiritualidad, que hay algo con lo que me tengo que acercar al paciente y no lo tengo completamente organizado. Buscó para tratar de hacer ese acompañamiento espiritual. Por otra parte está la confianza. A Luisa, a esa farmacéutica que atendiste, le preocupaba mucho la reacción que tú pudieras tener cuando le hablara de la curandera.
es que a mí ese capítulo me apasiona, ya lo he dicho varias veces. Y es que la confianza es una conquista a veces por parte del cuidador, que no tanto un hecho espontáneo, se confía en aquellos que sabemos que nos ayudarán porque pues tienen la dimensión ética de querernos ayudar, ¿no? Y que a su vez no nos harán daño intencionadamente porque están preparados para podernos ayudar. Por otra parte tenemos la paciencia, que decía Ramón Llull, ¿te suena de algo? Que la mejor y la mayor virtud del hombre es la paciencia. ¿Qué paciencia tuviste en la habitación de Miguel? Estaba tan enfadado con el mundo, estaba tremendamente enfadado porque había tenido una mala vida, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, estuvo a su lado, acompañando, hasta que se le pudo llegar a ayudar. Ante lo que no puede ser de otra manera, nos ayuda a vivir con serenidad. La paciencia nos ayuda a vivir con serenidad. Está la comprensión, otra de las virtudes. En primer lugar, estar dispuestos a comprendernos con nuestras grandezas y pequeñeces, primero nosotros, ¿no? Porque si nosotros no nos comprendemos, poco vamos a poder comprender a las personas que tenemos delante. Dejar al lado, por supuesto, los prejuicios y las preconcepciones y mirar con una mirada limpia a los pacientes, tratar de mirar como si nada supiéramos de ellos, como si todo lo que nos contasen fuese nuevo. Está la afabilidad, que es el respeto a la intimidad, la escucha activa, la delicadeza en el trato y el cuidado del entorno. Está el consuelo, que a veces no puede modificar nada, pero contribuye a hacer más llevadero el sufrimiento y el dolor de la situación. Está la alegría, y decía el doctor Enrique Benito, y me lo creo, mi equipo se reía con mis teorías. Un hijo de puta es una persona mal informada de sí misma, y es verdad. ¿Por qué no vamos a utilizar la alegría, a veces, pues incluso la broma, cuando estamos tratando con personas que realmente lo están pasando mal, pero no estamos ironizando ni estamos tratándoles de una manera poco respetuosa para nada. Ser alegres en el trato con personas que están sufriendo es una virtud, yo estoy segura de que lo es. Y la última es el cuidado de sí. El cuidado de sí, fijar la atención en nuestros equilibrios es importante, porque si nosotros no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos, desde luego no vamos a poder cuidar a los demás. El desarrollo de estos fundamentos de la ética del cuidado tiene fundamentalmente dos trabas. Por una parte está el individualismo, que es connatural a la especie humana, ¿no? Aunque es verdad que somos seres pues que requerimos la ayuda de los demás por nuestra propia vulnerabilidad. A veces nos olvidamos de eso. De hecho, nos han vendido que tenemos que ser autónomos y que tenemos que ser lo más independientes posibles. Y por otra parte está el economicismo. Es verdad que esto del cuidado, pues bueno, no produce mucho dinero, que los cuidados paliativos, pues la industria no vendemos demasiado y que es verdad que parece que son cuidados invisibles, ¿no? Que no tienen más relevancia porque no aportan a la economía, ¿no? Y por último, para terminar, que no me quiero enrollar para que escuchéis al doctor Enrique Benito y al doctor Batiz, yo les animo a ustedes a que hagamos de este libro y de la lectura de este libro un liderazgo ético, ¿no? Porque es verdad que el carácter se educa con buenas ficciones literarias, ya lo dijo David Carr. Aprendemos de los modelos de vida, este libro es un modelo de vida, que nos rodean y nos construyen. El líder ético es aquel que se basa en la integridad, la transparencia, el respeto hacia los demás y busca el beneficio común en lugar de privilegios personales. El liderazgo ético juega un papel esencial en la construcción de sociedades y de organizaciones sólidas y sostenibles. Seamos todos nosotros líderes en el desarrollo de una sociedad que cuida, que se ocupa de los más vulnerables. Les animo a que así lo hagamos. Muchas gracias. Bueno, Enrique, yo sabes que te conocí aquí en Bilbao en 1999. Siglo pasado. Sí. Que fue cuando me confesaste que te habías convertido de oncólogo a paliativista. Me acuerdo que fue en el hall del Euskalduna. Luego te he ido conociendo a lo largo de los años, porque hemos trabajado muchas cosas juntos. Te he leído mucho, te he escuchado mucho, sobre todo. Y bueno, en el libro
además, creo que nos has acercado a las personas, ¿no?, que tú has cuidado y has sabido compartir con todos nosotros, con los que lo hemos podido leer y los que van a leer cuando lo compren, lo que ellos te han enseñado. Por lo tanto, para mí tiene ese valor, que a ti te han enseñado, como nos han enseñado a todos los que trabajamos con estos pacientes y a quienes acompañamos, que ellos son los verdaderos maestros, como decía Cecil Sander, ¿no?, que ellos eran, los pacientes eran nuestros maestros. Así que ahora te queremos seguir escuchando para aprender de ti, de nuevo. Muchas gracias, Jacinto. Bueno, buenas tardes. Gracias. Esto se llama un passing shot, bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación Peggy Reche, de la que yo me siento feliz de estar aquí. Cada vez que vengo a Bilbao, pues me siento entre amigos y además no solamente amigos cordiales, buena gente, sino gente que compartimos los mismos valores, la misma pasión por transmitir la riqueza de la experiencia, lo que se aprende en el entorno de lo que aparentemente es, digamos, la frontera, ¿no? O sea, porque como paliativistas, nosotros, yo como oncólogo, pues bueno, quiero decir, Elia también es oncóloga, es una oncóloga que es la presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, o sea que ya somos dos oncólogos aquí, no vamos a hablar bien de la oncología. Pero yo como oncólogo, digamos, de quimioterapia, en fin, quimioterapeuta, pues estábamos en aquel momento como, digamos, ungidos en el carro de la victoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando pasas a cuidados paliativos, de repente pasas a vivir en el borde de la medicina, en la frontera. Estos no curan a nadie. Mi suegra se llevó un disgusto, porque ella sabía que tenía un yerno, que su hija se casó con un médico y bueno, eso ya era, en el pueblo era la cosa importante, pero ese médico se puso a trabajar en oncología y tal. Cuando decidió hacer paliativos, la pobre dijo, esto ya no cura a ninguno, pobre chico. Pero quiero decir que lo que no sabe la gente es que en el borde mismo de lo que parece que es lo menos, es donde está la mayor intensidad y riqueza de la vida. Entonces yo eso lo cuento porque lo he vivido y lo he experimentado, pero además académicamente, vosotros sabéis que yo tengo un background muy... quiero decir que la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa de Europa, el año 2022 sacó un white paper, un documento de consenso, o sea, un trabajo hecho por expertos internacionales sobre la necesidad que tiene el mundo actual de recuperar la riqueza y la sabiduría humana que hay en acompañar el proceso de morir. Y eso, Lancet, pero al mismo tiempo, más que la academia, es la vida misma. Mirad, nosotros somos, como personas, todos sabemos que somos dignos, pero al mismo tiempo somos vulnerables. Decía Blaise Pascal, el hombre es una caña, la más frágil, pero una caña que piensa. Es frágil y vulnerable, pero al mismo tiempo tiene dignidad, tiene una dimensión trascendente. Y eso no es ninguna creencia, porque yo os aseguro que yo os hablo desde la experiencia. Mi aproximación es empírica, ¿no? Entonces, acompañar el proceso de morir, las personas de máxima vulnerabilidad, te acerca a los momentos donde, para empezar, todo es verdad. Se caen las tonterías. Aquí, poca broma. O sea, nadie se queja en estos momentos de haber tenido poco dinero, poco prestigio, poco poder. Ahí yo, a veces hablando de la política, entre nosotros hablamos de... Hemos tratado a gente del PP, del PSOE, vosotros aquí también del PNV. No importa, en ese momento nadie saca el carnet del partido, os lo aseguro. Se caen las cosas y queda lo que es verdad. ¿Dónde puedes trabajar que veas la vida en su máxima intensidad y autenticidad que en esos momentos de máxima vulnerabilidad? Entonces, cuando tú te acercas a cuidar y acompañar desde el respeto, desde la actitud compasiva, la compasión, dicho muy brevemente, hay tratados enteros, pero es el nombre que toma el amor cuando se enfrenta con el sufrimiento. Yo veo a alguien que está sufriendo, que es de la misma categoría que yo, no soy ni más ni menos, somos la misma especie, somos dos personas que él a lo mejor está viviendo una situación que le está afectando mucho, y yo quizá he vivido en mi propia familia o algo parecido, me conmuevo, me acerco para acompañar y entonces en esa relación de ayuda pasan cosas maravillosas, que es lo que contamos de alguna manera en el libro, luego hablaré del libro, pero básicamente dice Martin Buber, a Dios nadie le ha visto, pero cuando alguien sufre y otro se acerca para acompañarle, entre los dos a veces se da una presencia que los transforma a ambos. Esta es la experiencia de acompañar.
Entonces, ¿por qué? Cuando alguien está frágil y vulnerable, lo que está haciendo es desmontando, o sea, se siente amenazado, pero ¿qué es lo que está amenazado en nosotros? Hay una dimensión nuestra que es vulnerable y una dimensión nuestra que nunca está en peligro. Y esta es nuestra dimensión trascendente, esta es nuestra espiritualidad, esto es lo que somos, lo que, el espíritu que nos sostiene, porque no somos seres humanos que tenemos una experiencia espiritual. Eso es de Teilhard de Chardin. Somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana. Entonces, cuando se rompe el personaje, se desmorona, emerge la solidez, la sacralidad, la paz, la hermosura, la belleza, la gracia de lo que somos. Y cuando estás allí acompañando, percibes, intuyes, saboreas el valor de la persona que estás cuidando. Y es verdad que va a morir, y es verdad que está despidiéndose de los suyos, pero al mismo tiempo es verdad que está entrando en otra dimensión, en un espacio de seguridad, de paz y de confianza que tú puedes oler, percibir, intuir, y eso te cambia completamente. Y eso no es una experiencia, digamos, de unos privilegiados que son másters en paliativos, no. Cualquier persona que se acerca a cuidar y acompañar a alguien querido y es capaz de domesticar su miedo, pasar encima de su... Porque claro, no gusta. A ver a alguien que tú quieres, que se está desmoronando, que está perdiendo su frescura, que se está apagando, que además cuando lo ves así te conmueves, pero si tú eres capaz de poner un poco entre paréntesis tu miedo, tu incertidumbre y te acercas y el cariño que tienes para él es más fuerte, más intenso que tu miedo, entonces cuando el otro se va, tú experimentas el viaje que está haciendo, sientes la paz de donde entra. Yo a veces digo, como el que se va a dejar la ventana abierta por donde sale, me llega el perfume de donde está y es una pasada. Claro, eso, cuando vives esto, no hace falta ser médico ni enfermera, cualquier ciudadano te transforma la experiencia. Y entonces pasa que cuando has perdido a alguien que tú querías y has acompañado, puedes tener tristeza, porque le echas de menos, tienes nostalgia, no lo puedes ver, no lo puedes abrazar, pero tienes paz, porque has estado con él, le has acompañado y has visto que se iba bien. Y ese bien no es un bien cualquiera, es un bien que te pone en contacto con algo que dices que te hace perder el miedo a la muerte. Y si pierdes el miedo a la muerte, no te da miedo a nada. No tienes ni miedo de escribir un libro, aunque no sepas qué vas a poner. Entonces, claro, el miedo original, que a todos vivimos con miedo, porque perder el miedo a la muerte significa aprender a vivir con plenitud, íntegramente, enteramente, sin miedo a arriesgarte. ¿A qué? A hacer el ridículo, no tener miedo a nada. Claro, pero eso, ¿cómo se gana ese perder el miedo a la muerte? Pues yo siempre lo digo, si tenéis a alguien querido, acercaros a cuidar y acompañar, porque si lo hacéis, os podéis llevar ese premio, esa herencia que te deja la persona cuando se va, y que me ha pasado cientos de veces. O sea, no es que yo lo haya vivido, sino que cuando yo cuento esto en los vídeos, por cierto, hicimos un vídeo aquí con la Fundación Pia Aguirreche que lleva unos 450.000 visitas. Entonces, cuando la gente escucha estas cosas, luego pone comentarios, dice, gracias doctor, porque usted ha puesto palabras a mi experiencia. O sea, y confirman cientos de veces la gente que eso es lo que he vivido. O sea, eso es empírico, eso es experiencial. Eso no es ninguna creencia, es lo que yo he sentido. Claro, eso realmente es cambiar la mirada, es descubrir que en ese momento nos ponemos en contacto con esa profundidad que nos sostiene y adquirimos, cuando la persona se va, te deja un legado, te deja una herencia. Decía Cicely Saunders, que has citado, el enfermo que tú acompañas y que dice no quiero morir, y entonces tú le estás acompañando y está en esa tensión y tú de alguna manera le ayudas a que haga ese proceso de soltar, aceptar y entregarse, entonces entra en otro espacio de conciencia y dice espero que todo acabe bien. Cuando tú has acompañado a alguien que ha hecho este proceso, decía Cicely Saunders, el paciente deja, hablaba en inglés, a legacy, deja una herencia, te deja un legado, porque tú has aprendido y has vivido algo que eso no está escrito en los libros, pero te lo llevas puesto. Y esto es lo que te permite hablar de esta manera, que yo vengo aquí sin papeles a decir estas cosas, ¿no? Y bueno, os voy a contar algo del libro porque yo voy a hacer un Paco Umbral ahora, ¿eh? Yo he venido a vender libros, ¿eh? Aunque los beneficios son para la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. El libro, básicamente, yo no tenía nunca ninguna intención de escribir libros, pero quiero contar que
desde que yo me puse en manos de la vida para que ella hiciera lo que quisiera conmigo, pues yo, la verdad, me lleva por aquí y por allá y hago lo que me toca, ¿no? Entonces, un buen día me grabaron una charla que estaba dando, el año 2015, y la colgaron en un sitio que se llamaba YouTube, y yo no sabía ni lo que era esto, y de partir de entonces empezaron a verse estas charlas, y alguien me llamó y me dijo que quería que hiciéramos más charlas, entonces hicimos un canal que se llama alfinaldelavida.org, y me han ido pasando cosas, y una de las cosas que pasó, pues fue un buen día que me llamó de la Sociedad Española de Paliativos, me pidieron el teléfono, porque había una persona bastante conocida que quería hablar conmigo, y porque había muerto su marido, y los vídeos que había visto pues le habían ayudado. Se llamaba Paz Padilla, era una mujer bastante conocida, y entonces yo pensé, bueno, me dijeron, ha muerto su marido hace 3 días, y pensé, bueno, pues tendría que protocolo de viuda desconsolada para empezar a... Pero no, ella estaba muy bien, estaba muy contenta porque había vivido esa experiencia de acompañar a su marido y de saborear esa profundidad que te conecta con... Descubres que el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, dice, Enrique, yo creo que estoy loca, porque me dicen que tengo que llorar y yo soy muy bien. Digo, bueno, puedes llorar porque también vas a estar triste, pero tienes derecho a haber aprendido eso que has aprendido acompañando a tu marido. Y entonces le puse palabras a su experiencia, nos hicimos amigos. Bueno, finalmente, para abreviar, ella escribió un libro que se llamaba El humor de mi vida, fue el bestseller, el libro más vendido en España el año 2021, 350.000 ejemplares. El día de las letras o un día de tal, la Casa Real de Paz Padilla fue allí, creo que con Vargas Llosa y algunos más, porque había... Entonces, en ese libro yo le hice el prólogo, yo escribí el prólogo, y cuando se presentó en Madrid, la gente de HarperCollins me escuchó hablar y me dijo, tú tienes que escribir un libro. Y dije, bueno, pues sí, es que no tengo ganas, ni tiempo, ni no sé qué y tal. Pero bueno, al final, por razones que llega un momento que se cae de verdad, y cuando es de momento, pues ese verano pasado tuve la intuición de que convendría escribir el libro, y pensé, bueno, libros de estos hay muchos, pero hay uno que no puede escribir nadie más que yo, que son las historias de los pacientes que yo he vivido, que están vivas. Porque cuando estoy dando una charla en algún sitio y veo a alguien que está medio dormido, que se apaga o que se desconecta, entonces saco una historia de un paciente, la pongo encima y la gente se queda en el borde de la silla escuchando, y dice, madre mía, porque esto conmueve y remueve porque es verdad. Y además es una verdad que no es personal, es transpersonal, nos afecta, nos interesa a todos, porque es algo que todos vamos a vivir. Y yo tengo, bueno, alguna habilidad para contar eso con cierto desparpajo y sin miedo, o sea, desmontando el miedo, es decir, vamos a ver, poca broma. Entonces, al final dije, bueno, voy a escribir estas historias, pero antes voy a contar un poco quién es este personaje que hace esto, de dónde ha salido este tío, ¿no? Y bueno, cuento un poco mi infancia y la historia, porque es curioso esto. Hay un psicólogo canadiense, que es Sean Sinclair, que es un amigo también de Carlos Centeno, que me lo presentó, que hizo un estudio sobre cómo es esta gente que trabaja en paliativos y de qué pasta está hecha esta gente que se dedica a esto de acompañar a la gente que se muere. Y curiosamente, en un grupo de líderes clínicos que había allí en Edmonton, en Canadá, encontró que la mayoría tenían una historia muy impactante con la muerte en su infancia. Cuando yo leí eso, dije, esta es mi historia, es verdad, yo también me pasó eso. Porque ¿cómo te metes a estudiar eso de la muerte, ¿no? Si no estás muy afectado por algo? Bueno, entonces conté la historia y puse en orden el libro, lo escribí un poco, lo mandé a HarperCollins y pensamos que íbamos a poner ese nombre, ¿no? Que es la historia de mi vida. O sea, el niño que se enfadó con la muerte es este señor que está disfrazado de ahora de profesor, pero sigue siendo un niño por dentro, que cuando juego con mi nieto, mi mujer y mi hija me riñen porque no saben cuál es más niño de los dos. Pero es decir, y lo que he intentado plasmar son un poco la riqueza del aprendizaje que hemos adquirido en el acompañamiento. Y luego tengo un capítulo dedicado a la casa que yo más quiero, que es la Sociedad Española de Paliativos, que somos una pandilla de buena gente, aventureros, como Boy Scouts, que no sabemos manejar el dinero, y ahora tenemos la suerte de empezar a encontrar personas que nos están ayudando a visibilizar el mensaje. Porque tenemos una riqueza, tenemos un tesoro, y la gente lo ve como con miedo, huyen de esto. Bueno, pues escuchen, es la historia. El libro no se iba a llamar así al principio. Lo que pasa es que luego lo acortaron por razones comerciales. El libro se iba a llamar El viaje del niño que se enfadó con la muerte. Porque el año 49, cuando yo nací, pues salió un bestseller que se llamaba El héroe de las 1000 caras. John Campbell explicaba que solamente hay un relato y siempre es el mismo. Y el relato es el relato del que sale, le pasa a alguien que está en la tribu y de repente le pasa algo que tiene que salir
a explorar y a buscar, a hacer una búsqueda. Entonces, esa persona que sale del rebaño, sale del redil y empieza a buscar fuera del entorno de la comunidad, se encuentra con amenazas y con peligros, pero también con ayudas, y de repente le van pasando cosas. Y es la historia pues, del que tiene que conquistar, matar el dragón, salvar a la princesa, todos los relatos tienen. Y es el viaje del héroe, que lo que hace es salir de la tribu, adquirir alguna habilidad, algún conocimiento, y cuando ha encontrado, tiene que volver a explicar a los demás que esto no es para tanto, ¿no? O cómo van las cosas. Y ese es un poco el viaje, ¿no? Es decir, una vez que yo he descubierto que la muerte no existe, que morir siempre acaba bien, que morir es seguro, que morir no duele, todo eso que cuento en el libro al final, siento que es una cierta necesidad de compartirlo para desmontar el miedo, porque la gente, si podemos perder el miedo a esto, vamos a vivir mucho mejor. Sobre todo porque descubres, al perder el miedo te descubres que tienes que haber contactado con tu propia profundidad y descubres que esta profundidad no es tuya, que es la misma que sostiene a todos los demás. Entonces, el ama al prójimo como a ti mismo no es un imperativo moral, es una experiencia humana. Tú no puedes hacer daño a nadie sin hacerte daño a ti mismo. Y no puedes hacer bien a nadie sin hacerte bien a ti mismo. Con lo cual, es una experiencia que descubres cuando haces ese trabajo. Os veo un poco asombrados con estas cosas tan raras que digo. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque, si queréis, podemos abrir un turno de comentarios o palabras. No me quiero alargar mucho más. El libro, pues parece que está yendo muy bien, va por la 4ª edición, después de haber empezado el día 21 de febrero, o sea, hoy estamos en 3 meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, pues vamos por la 4ª edición. Y parece ser que está gustando bastante y, bueno, prueba es que están ustedes aquí interesados en compartir o comentar o, en fin, o conocer, ¿no? No sé si dije lo que esperaban, pero es lo que me ha salido hoy. ¿Tenemos un micrófono por aquí? Gracias. Enrique, yo mientras se animan a hacerte una pregunta, me gustaría hacerte la siguiente. Si tú no hubieses sido paliativista y hubieses continuado siendo oncólogo, ¿hubieses escrito este libro? De ninguna manera. Es decir, vamos a ver, yo como oncólogo era una persona que, bueno, no era mal médico, pero tenía una limitación muy grande. Yo he aprendido, todo lo que he estado hablando hoy aquí, es lo que me han enseñado estas personas que he acompañado y cuidado. O sea, el cuidar y acompañar tiene premio. Esta es una de las lecciones del libro. Cuando cuidas y acompañas, tú te llevas algo. Y ese algo es lo que no sabía yo como oncólogo. No iba a decir, no saben los oncólogos, no sé lo que saben los oncólogos. Lo que yo como oncólogo no sabía era lo que me han enseñado las experiencias de acompañar y cuidar. Porque tú acompañas y cuidas, pero llega un momento que en este viaje de acompañar, cuando has establecido un vínculo con el otro entra en un espacio donde tú ya no puedes entrar. Pero si estás vinculado, el otro te lo enseña. Entonces tú ves mucho más de lo que mucho más que cualquier oncólogo puede vislumbrar. Porque la experiencia de acompañar te nutre y te enriquece de una manera extraordinaria. Entonces, por supuesto, no hubiera podido escribir nada de eso, hubiera podido escribir artículos como los que escribía en la época que publicaba cosas sobre la oncología, ¿no? Nada que ver. Porque esta es la humanidad en plenitud. O sea, cuando yo hablo de espiritualidad, la gente puede sorprender. No, nosotros desde la Sociedad Española de Paliativos, ahora hace 20 años que abrimos el melón de qué es esto de la espiritualidad, qué es el sufrimiento, qué es la compasión, qué es la sanación. Porque digo, la gente puede morir sana. Y la gente dice, a ver qué se ha fumado el Benito. O sea, si no, morir sana, morir íntegra, entera, habiendo hecho aquello que has venido a hacer sin miedo, con confianza, con coraje y dando lecciones de dignidad cuando te vas. Eso cuando lo ves y dices, pero ¿cómo es eso? Entonces es lo que te ayuda a profundizar en lo que es nuestra humanidad en plenitud, ¿no? O sea, la palabra espiritualidad sería sinónimo de conexión. Conexión conmigo mismo, con los demás y con los demás. O humanidad en plenitud. Y cuando eres plenamente humano es cuando tú cuidas al máximo la vulnerabilidad del otro, eso te humaniza de una manera extraordinaria, como sabes tú. O sea, que no somos, o sea, es un privilegio. O sea, cuidar y acompañar ese entorno es una riqueza, es una maravilla. Y es lo que, bueno, los que estamos ahí estamos enganchados. Y además los demás dicen, paliativos, pobrecitos, y esto debe ser muy duro. Digo, bueno, yo
que decía mi mujer, con lo bien que me lo paso, digo, no lo digas porque encima y estarías disponible a pagar por lo que haces, ¿no? O sea, que el gerente no sepa lo bien que nos lo pasamos porque si no nos cortaría el sueldo. No, es verdad, no se puede pagar con dinero, es la riqueza del cuidar y acompañar, y eso es lo que quiero transmitir. O sea, simplemente lo que pasa es que tienes que tener una cierta, a ver, también tienes que cultivar tu propia interioridad, porque tú no das lo que no tienes, y cuando te comprometes en el cuidar y el sufrimiento tienes que tener herramientas, la herramienta es la compasión, pero la otra es la sabiduría. La sabiduría es fundamental. La sabiduría consiste en ser consciente de poner tus límites, saber lo que depende de ti y lo que no depende de ti. O sea, no es desparramarte en una hemorragia de bondad para ayudar a los demás de cualquier manera. O sea, tienes que tener... Entonces, hemos aprendido un montón y el tema del autocuidado, como decíamos al final, es fundamental. Porque amar al prójimo como a ti mismo es de una sabiduría extraordinaria, pero como el ti mismo va después del prójimo, parece que hay que empezar por el prójimo, y esto no va así. Nosotros damos talleres de formación de cuídate bien a ti mismo porque tú das lo que tienes. Si tienes alegría, tienes paz, tienes coraje, tienes confianza, es lo que das. Si tienes miedo, incertidumbre y cansancio, es lo que das. Por lo tanto, lo primero es de qué estás hecho, cómo te cuidas, y eso es muy importante, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, gracias. En primer lugar, muchísimas gracias, de verdad. Yo quisiera, no sé si será un spoiler en relación al libro, pero quisiera hacerlo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me llegó de la lectura fue en el momento en el que tú cuentas tú después de tu viaje a la India, Sí. Estás en el jardín, Sí. Con un mantra, Sí. Intentando llegar a esa conexión. Sí. Y de repente llega a ti el Padre Nuestro. Y ahí es cuando verdaderamente, vamos a decir, entras. Yo quisiera decir que, bueno, yo resumo muchísimo con esa parte, y es que muchas veces estamos intentando buscar la espiritualidad fuera, en otras filosofías, en otras culturas y demás. Y muchas veces lo ideal es volver a nuestros orígenes. Entonces yo quería trasladarte que para mí ese pasaje del libro es maravilloso. Porque a mí, yo viví algo muy parecido. Yo volví a entrar con el cristianismo a través del budismo. Y fue eso, el llegar al Padre Nuestro y reconocer que yo necesito mantras de otras culturas cuando yo tengo la mía. Y quería agradecerte que esa parte también estuviera en el libro. Sí, en el libro no cuento toda la verdad, pero todo lo que cuento es verdad. Y cuando, no decir, esa parte, hay un cuento bastante bonito de alguien que busca un tesoro y dicen que está en la India, se va a la India y entonces al final en la India le dicen, hay un tesoro, pero está en el jardín de tu casa. Y dices, vuelve a tu casa y cava en el jardín de tu casa, porque el tesoro lo tienes tú ahí mismo, ¿no? Pero a veces tenemos que salir a buscar para descubrir, porque lo que cuento en el libro también, y acabo de hacer un spoiler ya, es que el gurú en la India nos preguntó, ¿ustedes de dónde son? Somos españoles. ¿Qué hacen ustedes aquí? Tienen a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Vayan ustedes a escuchar a sus maestros, ¿no? Zasca, zasca. Entonces, pero claro, habíamos ido a la India buscando, porque lo de aquí no... Y bueno, es tan sencillo como, bueno, Jesús dice, el reino de los cielos está en vosotros. Y Mahoma dice, Dios está más cerca de ti que la vena de tu cuello. Y el frontispicio del templo de Apolo en Atenas decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo, ¿no? Entonces, yo creo que todos señalan al mismo lugar, es aquí dentro, o sea, no busques fuera. Pero ese viaje y ese momento fue un momento muy especial y creo que está reflejado ahí, si lo has sentido así, y gracias por comentarlo, sí. Yo también, lo primero quiero dar las gracias. A mí el libro me ha conmovido hasta las lágrimas en muchos momentos. Ha habido momentos que he tenido que parar porque me producía mucho movimiento dentro, ¿no? Sí quiero destacar algunas cosas que a mí me han gustado especialmente y al final hacer una pregunta, ¿no? A mí me ha encantado cuando he visto la definición de la intuición como el lenguaje del alma. Dices, es que es maravilloso, ¿no? Y es algo que a veces hasta que no lo ves escrito no caes en la cuenta de que eso ya lo sabías, ¿no? Me ha encantado también lo de la simetría moral, ¿no? Tenemos que acercarnos desde el paternalismo, sino desde la simetría moral, ¿no? Porque o nos acercamos a la persona
que tenemos enfrente o difícilmente podemos hacer nada. El tema de la compasión me ha parecido maravilloso, ¿no? Y esas dos recomendaciones de que para acompañar bien hay que la sabiduría y la compasión, ¿no? Y desde ahí es mi pregunta. En algunos momentos del libro se habla de la posibilidad de hacer voluntariado, ¿no? Yo ciertamente hace tiempo que siento una llamada a hacer un voluntariado en este ámbito, pero mi formación no es ni paliativista, ni médico, ni nada, ¿no? ¿Qué recorrido hay que hacer para hacer un voluntariado en este campo? Sí, es curioso, pero el libro está promoviendo, bueno, mucha resonancia en personas que cuando lo leen conectan con sus ganas de cuidar y acompañar y proponen esto, ¿no? Yo creo que estando en Bilbao, pues tendrías que hablar con Jacinto Batiz o con la Fundación Pia Aguirreche, no lo sé, o sea, formación en voluntariado, la SECPAL también, estamos intentando ahora construir precisamente esa formación para personas que no son profesionales, pero yo creo que en Guecho también tenéis una iniciativa muy interesante, o sea, aquí mismo vais a encontrar posibilidades de conecta con la página web de la PIA, Fundación Pia Aguirreche, y pregunta, porque eso está ocurriendo no solo por el libro, sino espontáneamente en este país, en este momento, están emergiendo muchas iniciativas de personas que se dan cuenta que cuidar y acompañar tiene premio, además enriquece personalmente y te da un sentido también a lo que estás haciendo. Y bueno, hay gente también aquí, pues, hola. Sí, yo confirmo lo que dice Enrique, que la Fundación Pia Aguirreche está elaborando un proyecto de formación de voluntariado, con lo cual estar pendientes de la página web de la Fundación o dirigiros a ella para mostrar vuestro interés y poder contar con aquellos que estéis interesados. Por otra parte, es necesario, muy necesario en nuestra sociedad, en la que pues desgraciadamente vemos muchos pacientes que ahora están solos en los hospitales sin absolutamente nadie que les acompañe en sus casas, que se están promoviendo muchas iniciativas de ciudades compasivas, ciudades que ayudan en pequeños gestos, ¿no? A veces no es acompañar a un enfermo terminal o un enfermo incurable que está en una cama de un hospital, sino es acompañar a alguien mayor, que está debilitado, que es vulnerable y que necesita a alguien que le acompañe para hacer la compra. Hay muchas formas de voluntariado y os lo agradeceríamos mucho, los profesionales. Bueno, buenas tardes. Yo, ya que estoy, tengo dos preguntas. La primera pregunta sería, bueno, ya sí que es verdad que en el libro cuenta varias historias, pero me encantaría que ahora mismo se nos contara alguna historia donde la compasión cambió la experiencia de muerte de una persona. Y la segunda pregunta, que no sé si es más complicada, tal vez para usted no, ¿qué es la muerte? Empezaremos por la última, que es la más fácil. No existe la muerte. O sea, existe el proceso de morir. O sea, no hay, fíjate, lo opuesto a morir no es vivir, es nacer. ¿De acuerdo? Y para nacer tú encuentras algún sujeto, puedes encontrar un sujeto en el proceso. O sea, el nacimiento es un verbo, ¿no? Nacer es un verbo, el nacimiento es un proceso. No existe el nazco, o la nacera, o el nacerón, ¿no? ¿Qué es la muerte? Hay un proceso de morir, hay un murimiento, igual que hay un nacimiento. La vida emerge y se sumerge. No hay nada que sea la muerte. Es una construcción mental que ha hecho el miedo, pero gráficamente digo, es como un fantasma que hemos vestido con nuestros miedos, un espantapájaros, que cuando lo miras a los ojos no hay nada. O sea, hay el proceso de morir, no existe la muerte. Es más, el modelo cientifista que estamos viviendo ahora todavía, materialista, está basado en la física del siglo XIX. Entonces, la física actual, sabemos que la materia no es la pasta de la que está hecho el universo. La materia no existe como tal. Existe como onda o como partícula y además tiene mucho que ver la conciencia en la determinación de la materia. ¿Qué significa? Que la pasta de la que está hecha el universo es la conciencia. Ahora voy a decir algo que además no he contado antes. La ecuación esa de Einstein, energía y materia están relacionadas, ¿no? ¿Te acuerdas? E igual a m elevado a 4. Entonces, velocidad de luz al cuadrado. La energía y la materia están relacionadas. Vale, la materia es la expresión de una energía que vibra a una longitud de onda muy elevada. La energía es expresión de la conciencia. Y la conciencia es expresión del amor. Esa es la ecuación entera del universo.
el fundamento de todo, toda la realidad es el amor, que se expresa en conciencia, que se expresa en energía y que se expresa en materia. La materia es, digamos, la realidad aparente, pero hay una realidad subyacente, que es lo que se llama el vacío, o la vacuidad, o el Espíritu Santo, o Dios, no tiene nombre, le ponemos el nombre que queramos. Entonces, cuando tú sabes eso, porque lo has vivido cientos de veces, te das cuenta que eso emerge y sale. Entonces, desde el punto de vista, cuando tú conectas con tu propia conciencia en profundidad, ahí no hay espacio, ni hay tiempo, ni hay género, ni hay nombre. O sea, yo, cuando digo yo, si digo Enrique, no, Enrique es un nombre. Si digo médico, es una profesión. Si digo varón, eso es un género. Si digo abuelo, esto es un rol. Si digo todo eso, no soy yo. Lo que soy yo, lo que eres tú, lo que somos todos nosotros, es la conciencia que nos sostiene. Esa conciencia nunca está amenazada y nunca muere. Y cuando el cuerpo se desborona, dejas esta carrocería, tu conciencia no deja de existir. Eso es lo que no sabe la gente. Pero eso es lo que aprendes, no porque hayas escuchado a Benito en Bilbao, sino cuando estás acompañando y vives esto, descubres experiencialmente que el amor, la conciencia, no desaparece. Y eso es una experiencia brutal. ¿Entiendes? Entonces, por tanto, la muerte no existe. Lo que pasa es que esto a tu edad comprendo que se pueda poner en duda y decir este tío, bueno, me da igual, ya lo verás. Yo a tu edad tampoco ni me planteaba eso, ¿no? Porque la vida es tan, porque estamos fascinados por las apariencias de lo exterior y no estamos conectados con lo que realmente somos. Cuando la vida te pone un problema y una situación que no puedes saltar, eso se llama situaciones límite, con Carl Jaspers, el psiquiatra, hablaba de eso. Entonces, tú te encuentras que no puedes, muere mi madre, no puedo cambiar eso, ¿qué hago con eso? O sea, estas situaciones te ponen en contacto con la vulnerabilidad y entonces descubres que hay otros niveles de ti y aprendes de ti lo que no sabías antes, gracias a estas experiencias. La muerte no existe. Y la otra, situaciones de compasión en la que ha cambiado la vida, pues cientos, todas ellas. Porque, vamos a ver, si la persona no es su cuerpo, sino que es su conciencia, y está identificada con su cuerpo y está asustada porque cree que va a morir, cuando tú te conectas con esa persona desde la presencia, desde tu capacidad de acercarte, conectar con esa persona, y le haces ver, eres capaz de que ella puede hacer ese viaje de aquí a aquí, porque tú estás aquí, para entendernos, o sea, simbólicamente, y le haces ver que ella no es lo que piensa, sino cuando hace ese cambio, se acaba el lío. Y esa es la experiencia, bueno, hay una película por ahí que hemos editado juntamente con la Fundación Pia Igreche que se llama Hay una puerta ahí. Es la historia de un hombre que pide la eutanasia porque tiene 70 años y tiene una ELA y quiere morir cuando él decide porque es el que manda. Entonces nos hacemos amigos y yo me doy cuenta de dónde tiene el lío y le hago hacer un viaje de aquí a aquí. Y después de 9 meses, dice, ustedes, los de paliativos, han conseguido que un ateo meditante se convierta en un agnóstico esperanzado. No pidan más de mí. Pero este ha hecho un viaje. Y ese viaje, la compasión es ayudar al otro a reconocerse como es. Tú no eres tu cuerpo, tío. Estás equivocado. Tu dignidad no está en que te vayan a lavar el culo o no. Cuando tú descubres eso experiencialmente, cambias tu forma de ver la realidad. La compasión, pues es eso. Esa es una historia, por ejemplo, y además la puedes ver en Movistar. Se llama Hay una puerta ahí. Y a partir de octubre, la Pia Guerreche nos la va a enseñar a todos en Bilbao algún día, ¿no? Buenas tardes. Sí, no sé si la pregunta es de aquí, en este lado. Sí, igual iba relacionado a esto último de lo que estábamos hablando. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy muy feliz y muy agradecida de estar en una sala llena de personas que han venido a escucharte porque les importa cuidar a otros mejor. Y cuando he entrado, pues me he sentido mucho más acompañada de lo que me sentía antes de entrar. Y solo eso pues, también me lo llevo, aparte de muchas de las cosas que has comentado, que me llevo como alimento para el alma. O sea que muy agradecida y a todos los que lo organizáis. Quería hacer una pregunta para ver cuál es tu visión o qué recomendación darías a personas que no tenemos mucho entrenamiento, no muy buena voluntad, pero poco entrenamiento, que muchas veces no sabemos cómo ayudar a una persona a la que estamos acompañando y vemos que ha tirado la toalla, que prácticamente estás como intentando mover uno de estos pilares de esta sala. Y bueno, pues ¿cuál es tu visión sobre este tema y si tienes alguna recomendación que darme? Gracias.
Yo creo que muchas veces la persona tiene su propio itinerario y tiene su background, su historia. Nosotros, por ejemplo, en paliativos nos hemos tenido que aprender que nosotros no podemos hacer que ellos mueran bien, por ejemplo, sino que cada uno muere bastante como ha vivido. Entonces nosotros tenemos que respetar las vidas y las biografías que traen y los recursos. O sea, las personas tenemos necesidades y recursos. Cada uno. Entonces, yo no sé de cuál es la situación, pero cuando me dices a tirar la toalla, interpreto que no tiene más ganas de vivir o algo así, ¿no? Entonces, lo primero yo te diría es, date cuenta de que hay cosas que tú a lo mejor no vas a poder cambiar. Acepta que no puedes cambiar todo, que no va a ser como tú quieres, va a ser como tenga que ser. Y todo puede que esté bien. Entonces, tú puedes, lo que no puedes dejar nunca de conectar con esta persona. Ella se tiene que sentir cuidada y acompañada, aunque ella decida, o sea, no está sola. O sea, el momento de máxima vulnerabilidad, que además aparece en esta película, cuando este hombre y yo nos estamos, llega un momento que no sé más, ni sé qué hacer, pierdo los papeles, en pocas palabras, y me siento a su lado y digo, me siento impotente, no sé cómo ayudarte. O sea, no sé más, me siento impotente. Y casi me conmuevo porque veo lo mal que está y me conmuevo y pongo a llorar. Y él me dice, somos dos impotentes, pero estamos juntos, saldremos juntos de esto. Es decir, la conexión no se puede perder. O sea, yo no tengo qué hacer porque no sé qué hacer. O sea, la verdad te hace libre. O sea, no sé qué hacer, no sé más, no soy experta, no soy enfermera, no sé cómo, pero estoy contigo. Eso es. Y no puedes hacer más, y a lo mejor ella no va a conseguir dar el salto y cambiar y aceptar y entregarse y resolver, a lo mejor no puede. Bueno, no depende de ti, no te puedes sentir mal por eso. Esas son las cosas que hemos aprendido también, porque nosotros nos flagelamos mucho cuando la gente se va mal. Entonces, mira, hemos hecho lo que hemos podido, seguramente si no hubiéramos estado nosotros, se hubiera ido mucho peor, pero morir no es fácil, ¿eh? En el libro cuento las cosas más tal, pero no es fácil, igual que nacer. Tú entrevístate con un bebé que está en el canal del parto y pregúntale cómo te encuentras. Te dirá, joder, estoy pasando un mal rato aquí, ¿eh? Esto no hay por dónde salir, además me empujan de por todas partes, joder. Bueno, pues, a ver, morir no es fácil y puede que esta persona vaya a morir de alguna manera y tú no, lo que tienes que ser es consciente de lo que depende de ti. Si no depende de ti no lo puedes cambiar y no te sientes mal por eso. Pero no dejes de estar con ella, porque va a estar mucho mejor si estás tú, aunque no puedas hacer, aparentemente, porque no hay que hacer, hay que ser, hay que estar. La presencia es lo que te va a salvar, ¿sí? Vamos a despedir a Elia porque ha venido de Madrid a propósito para estar conmigo. Te quiero dar un abrazo y darle las gracias. Tienes que coger un vuelo ahora. Lo primero, buenas tardes y gracias por estas palabras, este tiempo que nos has dedicado. La verdad que me ha servido mucho. Yo te quería preguntar si esa persona que está en ese proceso de muerte no se encuentra con esa plenitud, esa paz que nos has comentado, pues puede ser alguien joven, o puede ser alguien que no esté de acuerdo con su situación. Esa compasión y ese acompañamiento, ¿cómo lo podríamos realizar para no caer nosotros también en esa tristeza y no contagiarle a él también, sino poder acompañarle como tú dices? Muchas gracias. Te voy a matizar una cosa. Esa paz y esa serenidad es, para que hagamos una comparación, cuando el bebé está naciendo, porque esto es un alumbramiento igual, la simetría es muy parecido. Cuando el bebé está naciendo puede encontrarse como muy incómodo, muy inquieto, muy nervioso, muy sintiéndose presionado. Solamente cuando saca la cabeza y ve que tiene una madre y que hay una familia esperándole, empieza el gozo y la paz. Quiero decir que en el proceso de morir no idealicemos esto, eso de que la paz y tal. Eso puede verse a veces solamente muy al final o a veces incluso nosotros no lo percibimos. Lo digo para que no hagamos romanticismo tampoco, ¿eh? Es decir, es normal que si es una persona joven que se enfrenta con eso, tenga resistencia, rechazo, esté triste, esté enfadado. Entonces, eso es lo normal. Por lo tanto, lo que pasa es que cuando entre en ese canal y saque la cabeza al otro lado, entonces va a estar mejor que tú. Pero él no lo sabe. Y en ese acompañamiento lo que no puedes hacer es entrar en bucle con él, digamos, la simpatía, que es la capacidad de conectar
con las emociones del otro no es la compasión. La compasión no es sentir lo mismo que siente el otro. ¿Entendéis? Entonces, si es un amigo y alguien muy cercano y tú te acercas y él está muy triste, a ti te resuena su tristeza. Entonces, lo que tienes... A ver, nosotros empleamos, hay bastantes herramientas, pero sobre todo la autoconciencia, el autoconocimiento. O sea, yo como profesional hemos tenido que desarrollar una gran capacidad de estar conectados conmigo mismo, con el otro y con lo que pasa entre nosotros. Pero hay una cosa que se llama la conciencia testigo, la conciencia, el observador, el hegemonicón que hablan los estoicos. Es decir, mi capacidad de observarme, ahora por ejemplo, estoy hablando contigo, yo veo lo que está saliendo aquí, pero hay una parte de mí que está observando toda la sala y viendo cómo nos movemos. Entonces, esa capacidad se cultiva. Cuando eres joven y no tienes gran capacidad de gestionar tus emociones, es fácil que entres en bucle con la emoción del otro. Si no eres un sanitario, pues te puedes conmover y llorar con él. Es una buena persona, eres un buen amigo, pero no le ayuda mucho eso. Lo que le puede ayudar es encontrar a alguien que tiene el temple, la serenidad, la paz, la coherencia y la, digamos, ecuanimidad, es la palabra, de estar allí escuchando, facilitando que ponga palabras, que ponga lágrimas, que ponga emociones, pero sin conmoverte tanto para que tú... Entonces, pero esto es un arte, eso es un trabajo que no se puede improvisar, ¿no? Te puedo dar un consejo o dos, y es respira, céntrate en tu cuerpo, ánclate en tus sensaciones corporales, cuando te sientas que te conmueves mucho porque él se está poniendo triste y a ti te pone triste, no te fijes en la tristeza, fíjate en contrae los músculos, siente tus sensaciones, o sea, respira y piensa, no soy yo el que se muere, tengo que estar bien, él me necesita entero, etcétera. O sea, hay varias técnicas de reconducción para que no te arrastre la emoción, pero no se puede improvisar y merece una charla así. O sea, es un trabajo eso, es un arte, sí, es una capacidad que adquieres cuando tienes que hacerlo muchas veces, ¿no? Pero si es un amigo concreto que está muy triste, estate con él y no tienes que decir mucho, que él se sienta que está contigo, que tú le quieres. El amor y la ternura y el afecto son la medicina que necesita. Entonces, aunque no se... Y la verdad, no sé qué decirte, pero estoy contigo. Te quiero, me sabe muy mal lo que te está pasando, pero no te voy a dejar. Porque la otra es, no quiero ir a verle porque no sé qué decirle. Pero no hagas eso. Sé valiente y le quiero tanto que me voy a aguantar y voy a intentar estar con él. Porque eso es lo que te va a llevar, seguramente, él se va a sentir muy acompañado si tú... Porque luego, cuando él está enfadado, lo que no sabe es que todos los amigos se van. Porque no van a estar con él, si no dan ganas de estar con alguien que está así, ¿no? ¿Es así o no? Mira, bueno, yo quería dar las gracias porque me ha encantado, como soy paliativa que le conozco a Jacinto y bueno, todo el trabajo que ha hecho y bueno, me encanta. Entonces yo creo que sería un derecho universal para el morir dignamente. Entonces, bueno, en la biografía de todos tenemos la muerte, tenemos la enfermedad, o sea, todos nos hemos enfrentado a algo. Pero, bueno, yo en concreto tuve un padre paliativo, que tuvo Alzheimer, y tuve una madre que se murió de niño. Entonces, hay historias que la muerte súbita te falta regalo, el regalo del paliativo. Solamente quiero decir. Gracias. La muerte súbita es bastante impactante para los que quedan. Es la forma rápida de irse, pero tampoco es la mejor probablemente, porque bueno, en la Edad Media decían Dios nos libre de una muerte súbita, porque no tengo tiempo de prepararme y despedirme bien de los míos. Y yo creo que es más sabio eso que no lo de hoy, decir que se acabe pronto que no, y no de muy... Esto indica una cierta cobardía, ¿no? Es decir, bueno, será como sea, ¿no? Pero efectivamente la muerte lenta te da tiempo para prepararte, ¿no? No sé. ¿Sí? Bueno, yo quería, ya a las 8, quería decir 2 o 3 cosas. Gracias. Primero, dar las gracias al Banco Santander por darnos la oportunidad de estar en este magnífico local, donde hemos entrado magníficamente bien en este día. También decir que al fondo a la derecha están los libros que se pueden comprar y que el doctor Benito seguirá firmando Allí mismo. Sí. Como se ha mencionado 2 cosas, primero la película hay una puerta ahí, nosotros desde la Fundación hemos ayudado a
financiar y tenemos los derechos de poder exhibir libremente a partir de septiembre, y es nuestra idea hacer un acto en Bilbao de presentación de esta película. Ojalá podamos tener a nuestro Benito aquí también con él, que nos hable antes o después, o las dos veces, alrededor de la película. Y la verdad es que es una película absolutamente necesaria, yo creo, para entender bien. Tiene todos los componentes de una gran película, porque tiene drama, pero también tiene momentos de humor y tiene muchísimo humanismo, y yo creo que se entiende muy bien la cultura paliativa una vez que ha visto. Y luego, hablando del tema voluntario también, simplemente explicar que estamos trabajando desde la situación de un proyecto piloto, empezaríamos el hecho, y estamos apuntando a final de año, principios del año que viene, para, digamos, crear una especie de equipo de soporte comunitario en el tema de los cuidados paliativos, y desde ese equipo, digamos, complementar y ayudar en todos los servicios sanitarios, sociales, psicológicos, enfermedades serias avanzadas. Y nada más, yo no sé si darte las gracias, Enrique, por estar hoy aquí. Es un placer y un privilegio. Y nada más, ya. Sí, yo, Enrique, lo único que quería dejar claro es que nos has lanzado un titular que nos da esperanza, pero nos va a hacer pensar que la muerte no existe, ¿no? Con eso creo que debiéramos acabar.